En el capítulo 2 vamos a abordar la ley financiera de capitalización. ¿En qué consiste capitalizar? Consiste en proyectar un capital hacia una fecha futura. Calcular el valor de ese capital a partir de un capital inicial, ver qué valor tendría al cabo del tiempo. Esta evolución del capital a lo largo del tiempo se puede calcular a través de la ley de capitalización simple o la ley de capitalización compuesta. ¿Cuál es el criterio para elegir una de estas dos leyes financieras? Pues sencillamente si hay o no reinversión de intereses. Utilizaremos la capitalización simple cuando no haya reinversión de intereses. Utilizaremos capitalización compuesta cuando haya reinversión de intereses. Vamos a ver, a modo de resumen, las diferentes expresiones que tenemos que tener claras en estas dos leyes financieras. Y empezamos con la ley financiera de capitalización simple. La expresión que tenemos aquí recuadrada sería quizá la única necesaria para memorizar, porque el resto de expresiones derivan de ella. En esta expresión, la que tenéis recuadrada, se determina el capital final a partir del capital inicial de un tipo de interés y del plazo de inversión. Concretamente, si veis, es una expresión lineal. Es la ecuación de una recta. Es muy sencillo, por lo tanto, despejar de esa expresión el capital inicial o el tipo de interés o el plazo, que son justo las expresiones que tenéis a continuación. A modo de ejemplo, para poder utilizar esta expresión, el problema claramente tiene que referirse a la capitalización simple o tienen que decirnos que no hay reinversión de intereses. Bueno, como dicen en el ejercicio que utilicemos el régimen de capitalización simple, habrá que utilizar entonces esta expresión, la de capital final igual a capital inicial por 1 más el tipo de interés y por el plazo. Sustituimos, me dan un capital inicial de 2.000 euros. Luego aquí en C sub 0 pondríamos 2.000. Luego el tipo de interés anual es del 8%, que lo tenemos que expresar en las fórmulas, tendríamos que sustituirlo en tanto por 1, que lo tendríamos que poner aquí. Y el plazo son 4 años, pues es lo que sustituiríamos en la N. Hay que tener en cuenta que en todas estas fórmulas, tanto de capitalización simple como de capitalización compuesta o incluso las de actualización que vendrán en el siguiente capítulo, en todas ellas el tipo de interés y el plazo han de expresarse en las mismas unidades. Es decir, que si hemos puesto aquí un tipo de interés del 8% anual, lo razonable es que en el plazo pongamos 4 años. Mismas unidades, por lo tanto, para el tipo de interés y para el plazo. Sustituyendo, tendríamos un capital final de 2.640 euros. Y si me preguntaran, por ejemplo, cuáles son los intereses que se han generado en este periodo de 4 años, pues sería tan fácil como restar al capital final el capital inicialmente invertido, dando unos intereses totales de 640 euros. En este caso estamos trabajando con una capitalización simple con tipo de interés constante. Si el tipo de interés fuera variable, sería como un caso más general, pues la fórmula sería un poquito más extendida, pero sería básicamente la misma idea, que es que el capital final es el capital inicial por 1 más, en vez de n veces el tipo de interés, que es cuando el tipo de interés es constante, pues aquí sería 1 más la suma de los diferentes tipos de interés en ese segundo supuesto de que el caso de que sea el tipo de interés variable. Si es la capitalización compuesta, la expresión se complica un poco, porque en vez de ser de forma lineal la evolución del capital a lo largo del tiempo y por lo tanto ser la ecuación de una recta, aquí en la fórmula para determinar el capital final a partir de un capital inicial tiene forma exponencial. El capital va creciendo exponencialmente, de tal manera que el plazo se coloca, aparece en el exponente, es decir, el capital final es el capital inicial por 1 más i elevado a la n. En vez de multiplicado por n, que era lo que ocurría en la simple, aquí es elevado a la n. De tal manera que, bueno, ahora el cálculo pues va a exigir que en la calculadora pues sepáis elevar. Si tenéis la calculadora financiera, pues es simplemente donde aparece un piquito que está justo encima del 6 y para ello tendríais que pulsar primero el Shift, la tecla Shift que está justo arriba a la izquierda, luego al 6 y entonces aparecería este simbolito que es el simbolito para elevar. Bien, en un ejemplo numérico lo vamos a ver bastante más sencillo. Utilizamos capitalización compuesta en el enunciado, nos dicen que
hay que utilizar el régimen de capitalización compuesta. Entendemos que hay reinversión de intereses y por ello capitalizamos en compuesta, no tanto por el plazo, es decir, no os guiéis y no tengáis la idea de que cuando es más de un año capitalizamos en compuesta y cuando es menos de un año capitalizamos en simple. No es tanto ese el criterio, sino el criterio es si hay o no reinversión de intereses. Podría ocurrir que el plazo fuera inferior al año, hubiera reinversión de intereses, luego entonces tendríamos que calcular el capital final utilizando la ley compuesta y no la simple. Es decir, que el criterio es si hay o no reinversión de intereses, más que si el plazo es mayor o menor a un año. En este caso nos están diciendo en el enunciado que es capitalización compuesta lo que hay que utilizar, luego no hay discusión. Hay un capital inicial de 200 euros, un tipo de interés anual del 5% y un plazo de 10 años. Bueno, pues aplicamos la expresión del capital final como capital inicial 200 euros por 1 más ese tipo de interés del 5% que hay que expresarlo en tanto por 1, 0,05 y ahora el plazo 10 elevado. Entonces en la calculadora pues tendríamos que, cuando queramos elevar a la 10, pues tendríamos que dar al Shift 6, que es para que aparezca el simbolito este del elevado. Bueno, hacemos esta operación, nos sale 325,78 euros y ese sería el capital final al cabo de estos 10 años. Si nos preguntaran los intereses generados, pues igual que he comentado antes, tan fácil como restar al capital final el capital inicialmente invertido, es decir, 325,78 menos 200 euros, es decir, 125,78 euros serían los intereses generados en ese plazo de 10 años. Hemos estado mencionando esta expresión para el caso del tipo de interés constante y se podría generalizar esa expresión para el caso de que el tipo de interés fuera variable, es decir, para el caso de que en cada periodo el tipo de interés fuera uno diferente. ¿La fórmula cambia? Bueno, cambia en cuanto a que ahora hay más de un tipo de interés constante, hay tipos de interés variables, pero la estructura de la fórmula es muy similar, porque sería esta que tenéis aquí, en donde el capital final es igual al capital inicial por 1 más I su 1 por 1 más I su 2 por 1 más I su n, etcétera, ¿no? De tal manera que si el tipo de interés I su 1, I su 2, I su 3, etcétera, I su n fuesen todos iguales, pues al final tendríamos en este producto 1 más I por 1 más I por 1 más I, que en definitiva es justo la expresión del caso particular del tipo de interés constante. Sería 1 más I elevado a la n. Por lo tanto, no veáis esto como dos fórmulas, sino como una fórmula que es la general, que es la del caso de que el tipo de interés sea variable, y luego la de arriba, que es una particular en el caso particular de que todos los tipos de interés fuesen de la misma magnitud. Es decir, que sería caso particular arriba, caso general abajo, pero la fórmula sería universal para los dos. Una cosa importante que tenemos que estudiar en este capítulo de capitalización y concretamente dentro de lo que es la capitalización compuesta son las diferentes relaciones que existen entre los tipos de interés. Tenemos tipos de interés, pues el efectivo anual, el efectivo fraccionado y el nominal anual. Entonces tenemos que saber relacionarlos. En este caso tenemos en esta primera expresión la relación entre el tipo de interés efectivo anual y el tipo de interés fraccionado. Un tipo de interés fraccionado podría ser, por ejemplo, el tipo de interés mensual, el tipo de interés semestral, el tipo de interés cuatrimestral, es decir, se refiere a una fracción de año. El I, el que está justo a la izquierda, se refiere al año y el I sub K se refiere a una fracción del año, siendo la K la frecuencia de capitalización. Es decir, si nos están refiriendo a un tipo de interés mensual, como el año tiene 12 meses, la fracción mes sería una 12 partes del año, con lo cual la K sería 12, esa frecuencia de capitalización para el caso de un tipo de interés mensual, la K sería 12. Para un tipo de interés semestral, la K valdría 2, porque el año tiene 2 semestres. Para un tipo de interés trimestral, la K valdría 4. Es decir, tendríamos que identificar cuál es esa frecuencia de capitalización K para cada uno de los fraccionados a los que se refiere al ejercicio. Bueno, pues esta expresión que estamos aquí señalando me sirve para relacionar el tipo de interés efectivo anual con cualquier tipo de interés efectivo fraccionado, que a la derecha lo que tenéis es o bien despejado el efectivo anual o bien despejado el fraccionado, pero no es que sean
dos fórmulas a añadir, sino simplemente dos fórmulas que derivan de esta primera que relacionaba el I con el IK. Luego tenemos otro tipo que es el nominal, que lo solemos denotar como J. Un nominal capitalizable mensualmente sería el J12. De nuevo, la K me está indicando la frecuencia de capitalización y tenemos que identificar en el enunciado esa frecuencia de capitalización para poder calcular bien el resto de las preguntas. Lo que tenemos aquí es la relación entre el nominal y el efectivo fraccionado. Un nominal capitalizable mensualmente, como os digo, sería J12, que según esta expresión sería 12 veces I12. Es decir, que si esto lo aterrizáis a un ejemplo concreto, pues diríais que el J12 sería 12 veces el I12. Es decir, un nominal capitalizable mensualmente sería proporcional al efectivo mensual, porque sería 12 veces el tipo de interés mensual. Si fuera un nominal capitalizable semestralmente, estaríamos entonces ante un J2 que sería 2 veces el efectivo semestral. Y así, pues con los diferentes ejemplos. Y por último, tenemos aquí la relación entre el efectivo anual, que era el I, y el nominal, que acabamos de denotarlo como el JK. Y tenemos esta expresión en donde tenemos despejado el I en función del JK, o esta otra expresión donde tenemos el JK en función del I. Bueno, son tres los tipos de interés que se analizan, repito, sería el tipo de interés efectivo anual, luego tendríamos el tipo de interés nominal capitalizable decimalmente y luego un tipo de interés fraccionado I sub K. Como veis, son estos tres los tipos de interés que intervienen en todos estos ejercicios de capitalización compuesta y nosotros lo que tenemos que saber es pasar del uno al otro. Tenemos que buscar la relación primera, que era la relación entre el efectivo anual y el efectivo fraccionado, la relación segunda, que era la relación entre el nominal y el fraccionado, y la tercera y última, que era la relación entre los dos anuales, el efectivo anual y el nominal anual. Esto lo tenéis en una especie como de esquemita para, a modo de resumen, ver los tres tipos de interés, ver sus relaciones y también ver la posibilidad de utilizar una función de la calculadora que es la función CNVR. Concretamente, veis, esto es como un triángulo, ¿no? En donde el vértice superior es el efectivo anual, es decir, es un tipo de interés anual y tiene la característica de ser efectivo. En el extremo, en el vértice inferior derecho, tenemos el JK, que es un nominal anual, es decir, también es anual, lo mismo que el efectivo anual, lo mismo que el primero, que el de arriba, pero en este caso es nominal. Y por lo tanto es capitalizable mensualmente o capitalizable trimestralmente o capitalizable semanalmente. Y por último, el que tenéis en el extremo, en el vértice de la izquierda, el inferior de la izquierda, sería el efectivo fraccionado. Este es efectivo, lo mismo que el de arriba, lo mismo que el efectivo anual, pero este es fraccionado, es decir, que corresponde para una fracción de periodo. Ahí tenéis los tres tipos de interés, tenéis que identificarlos muy bien cuando os enfrentéis a un ejercicio, porque si no lo identificamos correctamente, pues todo lo que hagamos con él pues estaría mal. Luego, en un primer paso, en los ejercicios, yo recomiendo que le dediquéis un poquito de tiempo en identificarlo. Si dice la palabra nominal, pues claramente sería el JK, y si vemos que corresponde a una fracción de periodo, pues claramente sería el I sub K. Veamos bien los enunciados de los ejercicios e identifiquemos bien el tipo de interés. Y en esta diapositiva tenéis todas las relaciones y tenéis la posibilidad de utilizar la tecla conversión, la tecla CNVR, para relacionar los dos anuales, es decir, el efectivo anual y el nominal anual. Los dos anuales se podrían relacionar haciendo uso de la teclita CNVR de la calculadora, que me va a permitir calcular, dado un efectivo anual, calcular el nominal, o dado un nominal, calcular el efectivo anual. Pero eso mejor en los siguientes vídeos, en donde lo ilustraremos todo con ejemplos numéricos.